El dúo Miel Canela, que suena mucho como a piel canela y es totalmente intencional, nos está presentando un recordatorio de lo importante que es la música popular y cómo cantar y cómo sentir también a través de canciones clásicas y nuevas propuestas. Vienen llegando de México, vienen además con sencillos que han lanzado este año y queremos conocer por qué, de qué manera también van fundiendo cosas que queremos entender, disfrutar. El bolero sin duda como un eje fundamental y bueno, Latinoamérica, yo creo que otra pata importante de aquello. Este dúo que es muy bien conformado por Martina Lecaros y Hugo Naranjo, ya se encuentra acá en nuestro estudio, así que junto a ellos vamos a recibirles aquí en nuestro programa Tantas Canciones Buenas, que parte a través de radio.uniac.cl. Te damos la bienvenida también a través de nuestra transmisión en YouTube y por supuesto a conectarse en nuestra comunidad virtual y melómana en @radiouniac en nuestro Instagram y en nuestras plataformas. Queremos que nos encuentres así. Martina Lecaros, Hugo Naranjo, bienvenidos aquí a nuestro programa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy Hola, bien. buenas. Gracias, Bien, por invitarnos. Muchas gracias a ustedes por venir, por estar acá luego de una gira bien importante. Yo como que siento que los agarré justo después de, así que muchas gracias también por venir con ese vuelito, ¿no? Después de lo vivido. Pero para comentarles a nuestros auditores también, conocer un poquito más de cómo surge la idea. Ambos vienen de la música y de proyectos de hace larga data. No había podido conversar con Hugo, pero sí con la Martí hace muchos años, desde su... desde Araucaria. Claro, de antes. Probablemente de antes. Muchos años. Entonces, claro, y del mundo del pop y del jazz, pero esto viene con otra área. ¿Y qué lo juntó? ¿De qué manera surgió la idea de hacer este dúo tan especial? Bueno, nosotros, lo primero que todo y algo que es muy importante, nosotros somos pareja antes de conformar este dúo. Nos conocimos en Buenos Aires a propósito de la música, del jazz. De hecho, eso es parte de lo que nosotros como contamos, una mini biografía de cómo se empezó a conformar el dúo. Y es a partir como de esta inquietud inevitable, ¿no es cierto?, que se genera en una pareja musical de crear música juntos, que nace la idea de tener un proyecto. Yo debo confesar que en un principio tenía más ganas de hacer algo más soul. De hecho, me gustaba mucho lo que hacía la Marti y además creo que se acercaba también mucho a lo que yo entendía como lo que yo quería hacer en cuanto a la música popular, por ser pianista de jazz también. Claro. Y a Marti se le ocurre en este momento hacer una agrupación juntos, pero más inclinada hacia el bolero. Sí, la Marti. Claro, siempre, culpa, claro, siempre. Pero qué bonito, porque en el fondo sí tenía mucha, bueno, evidentemente desde lo personal, pero desde lo musical también, mucha coincidencia como de en torno a qué estilos les gustaba y decidieron irse por otra mirada. Ahora, ¿es tan lejano realmente, Martina? O sea, mira, piensa que por lo menos lo que yo estaba haciendo, que era como súper R&B y como principalmente en mi carrera, porque claro, también existe el disco Araucaria, que es como jazz fusión latinoamericana. Sí, este proyecto es como que abre como otra área que yo en cierta forma estaba un poco evitando explorar, porque siempre uno con la rebeldía y yo no quiero ser como mi familia, y bueno, aquí estamos cantando canciones que están súper influenciadas en el jazz, ¿cachai? Entonces también... Pero hasta ahora todavía, porque o sea, esto lo hemos hablado antes, hay que sí, transparentarlo, pero claro. Para quienes puedan a lo mejor conocer tu proyecto desde ahora, tú has siempre coqueteado y siempre vivido en ese mundo del jazz por la familia Lecaros en el fondo, pero claro, siempre te has, no sé si revelarse es totalmente la palabra, quizás sí, pero en el fondo es como mirar otras cosas que hacer. Claro. Ahora, es parte del ADN, todavía un poco se degenera así como... Claro, es que me pasa, Muri, que igual yo me siento mucho más cómoda como con el soul y el R&B. Es como una música que a mí
como esta cosa bien gospel, el tema de los coros, que bueno, mi mamá es cantante también, entonces yo muy chica canto. Y claro, o sea, esto fue como permitirme entrar en esta otra área. Y además que, bueno, Hugo, que es compositor también, los dos juntos hacer además esto de la creación de un disco, con las influencias de cada uno, con las miradas de cada uno, ¿cachai? Claro. Es súper... Y además siendo pareja, es como... Yo creo que es un poquito más heavy, ¿eh? Porque al final uno tiene como otras confianzas, ¿cachai? Y ese tema es como cómo nos ponemos de acuerdo, ¿cachai? Es más difícil, yo encuentro, que trabajar con alguien que no es pareja. Entonces eso fue un ejercicio súper desafiante. Claro. Fue un ejercicio súper potente, ¿cachai? Y el año pasado todo esto terminó ya grabándose en Nueva York, en una gira que yo estaba haciendo de mi música. De hecho, aprovechamos de hacer esta grabación de este disco en un estudio bacán, ¿cachai? Y bueno, este proyecto que es bien acústico también, ¿cachai? Es bien diferente a la sonoridad que yo estaba explorando desde hace tanto rato, ¿cachai? Me salí de mi zona de comodidad, ¿cachai? De confort, para entrar en esta nueva era, de cierta forma, con esta banda que se llama Dúo Miel Canela. Dúo Miel Canela, que ojalá les busques, les sigas, están en plataformas digitales, están en Instagram, bueno, en redes sociales, me imagino, en general, pero claro, qué lindo ir conociendo la historia detrás y los desafíos de la composición, del quehacer. Y claro, esto donde la voz y el piano tienen mucho de protagonismo también. Nos resuena a lo clásico, pero siento que también en lo que ustedes hacen, ahí te interpelo también, Hugo, es muy, muy actual, muy contemporáneo. Y en esas composiciones, ¿cómo trabajan también hoy día? Yo creo que, bueno, igual siempre la inspiración, por ejemplo, como tú mencionaste en el piano, está en algo más antiguo, en un recuerdo igual que cada uno tiene y va desarrollando mientras va escuchando diferentes músicas. No necesariamente tienes que ser un bolerista acérrimo para entender que el bolero tiene un gustito especial, tanto en lo musical como en lo lírico. Y yo creo que tiene que ver igual con estos toques personales, tanto míos en el piano como de Martí en general en la música, que hacen que se sienta más contemporáneo. Porque si escuchamos el piano, la verdad es que también está muy inspirado, como acabo de decir, en boleros chachas antiguos, en vals peruano, también en músicas y tonadas chilenas. Pero creo que es súper importante ese toque personal en la composición que hace que se sienta nuevo. Sí, y eso lo dan ustedes finalmente, ¿no? Y es como, claro, qué decisiones se toman musicalmente, pero también letrísticamente. Ahí, ¿cómo se trabaja eso, esa dualidad? O sea, mira, por un lado, lo que pasa es que cuando empezamos a componer con Hugo, que fue algo totalmente experimental y luego con el tiempo esto se transformó en un proyecto ya más serio, hicimos historias, creamos historias, porque además, y son historias ficticias, ¿cachai? Porque al final, como somos pareja, imagínate estar hablando, sí. No es que Juanito, no es que la no sé cuánto, no, ¿cachai? Chao. Era como obvio que no, ¿cachai? Como todo habría sido muy difícil. Entonces fue muy aparte interesante. Que el bolero es como muy del sentimiento, claro, ¿no? Como de empalabrar el sentimiento. Claro. Sí. Entonces fue súper bonito igual ese experimento y esa manera de como aterrizar las canciones. Y nada, al final tanto las melodías como las letras van narrando, ¿cachai? Los sentimientos. Hay un tema que se llama Melancolía, que ese fue el primero que compusimos, que se trata de una persona que conversa con la melancolía, por ejemplo. O Novela, que es la historia de una persona que se enamora de una escritora
y que la escritora se va, como, ¿cachai? Y obviamente también hay canciones que relatan nuestra relación, o no sé, desde Buenos Aires se trata justamente de cómo nos conocimos. Sí. Me parecía que por ahí iba la cosa. Ajá. Y bueno, en novela me pareció fascinante la idea de poder ficcionar desde la misma canción, como qué bonito aquello también. Oye, que queremos conversar de tantas cosas y vamos a escuchar todas estas canciones que ustedes están mencionando, pero la primera que viene, creo que es la última que salió, Mi vida sin ti, ¿no? Mi vida antes de ti. Mi vida antes de ti. Mira, la tenía aquí escrita, pero igual. Mi vida antes de ti. Que podría ser Mi vida sin ti antes, pero efectivamente. Claro. Estoy tratando de pensar en mi cabeza y cómo cambian las palabras. Mi vida antes de ti. Vamos a escucharla y seguimos conversando con el dúo Miel Canela, la Martina, el Hugo, acá en nuestro estudio en Radio UNIAC. Oye, y en nuestro Instagram ya estamos reposteando las historias de que el dúo Miel Canela está acá con nosotros y nosotras en este día en que hemos querido hablar sobre este proyecto y sobre el bolero, pero también desde esta mirada fresca, linda, coqueta, que nos entrega la música que hoy día puedes encontrar en plataformas digitales. Y es que Martina Lecaros y Hugo Naranjo hicieron la gira nacional, el lanzamiento que fue en Sala Master, transmitido además, y después agarraron las maletas otra vez. Yo no sé si las alcanzaron a desarmar mucho y partieron a México, que es agenda pero por todos lados y todo el día, y ya llegaron, no sé, hace menos de una semana y ya los tenemos por acá, así que nuevamente muchas gracias por eso, y quiero que nos cuenten un poco de lo que ha sido presentar esta música, cómo han recibido ese feedback de la gente, de cómo escuchar las canciones en el en vivo, de poder transmitirlas en una gira. ¿Qué les deja esa experiencia, chiquillos? Bueno, yo creo que desde el principio de esta gira nosotros igual habíamos tenido unas fechas, ¿no es cierto? Pero esta gira fue bien especial porque nosotros ya nos propusimos, como era la gira en cuanto íbamos a mostrar todos los temas de este disco grabado, en hacer ya un show, un hilo narrativo, y yo creo que eso fue bien interesante en un principio, tanto en probar la música, que es como lo esencial, pero al mismo tiempo probar cómo la misma música que teníamos nosotros lista se relacionaba también con nuestra propia vida, porque fue algo bien natural, fue como ya, ¿cómo hacemos el show? Y claro, fue como, bueno, esto lo hicimos en esta situación y podemos hacer esta comparación, y nos dimos cuenta que claro, que cada canción inevitablemente se relacionaba mucho con vivencias de pareja y con cosas que nosotros queríamos transmitir. Entonces fue como del cotidiano. Sí, del cotidiano. Entonces tenemos un show como un hilo muy narrativo. Yo creo que es casi como una actuación de a poquito. Bueno, fue bonito también después cuando llegamos a México, que tuvimos que modificar algunas cosas. Fue como llegamos en una parte nosotros hablamos sobre el precio de las paltas, y llegamos a México y en ese momento fue como chuta, como es una ofensa. Sí, no, nos dijeron, no, después de contamos a una persona, no, sí dijimos aguacate. Dije, qué bueno que dijeron aguacate, menos mal. Sí, porque... Bueno, es como decir aguacate acá, es como una, ¿cómo claro, que aguacate? Falta. Claro, nos pasa. Bueno, es el respeto de ida y vuelta, ¿no? Pero qué bonito, pero yo me imaginaba también como el histrionismo se pasa a la propuesta en escena también, ¿no? Porque uno puede, claro, y son un dúo y van y pueden jugar con cositas, y ese cotidiano como va agarrando, porque las canciones además son súper performáticas también, ¿no? O así las siento, así las escucho, como que esta cosa de llamar a la nostalgia, o de llamar a la complicidad, o de llamar a ese romanticismo medio utópico, estoy pensando en novela, no sé, o a esa cosa de extrañarse, o de extrañar en un momento. Todas esas cosas son muy... Y me pasa que he visto, y yo creo que ustedes más todavía, varios proyectos de gente joven también que está, como ustedes, trabajando sobre estos ritmos y revitalizando ritmos muy latinoamericanos, y quizás preguntarles cómo vivieron esa experiencia llevándolo a México también, donde es tan fuerte. Bueno, Hugo pertenece a esa generación de personas, de músicos, artistas que están
haciendo como eso. claro, como la gente que está en la década de los 20, ¿cachai? Y fue bien bonito. Es que mira, también fue súper lindo hacerlo acá previamente, ¿cachai? En total tuvimos 14 conciertos en un mes y medio. O sea, un montón. 14 conciertos. 14 conciertos. Porque fueron 7 acá, después el lanzamiento en la Sala Master 8 y después 6 allá. Un montón. Y nada, es súper especial. Fue súper importante hacer la gira acá en Chile primero, ver que la gente conectaba con la historia, después hacer este lanzamiento en Sala Master. Además, que siempre decimos esto, que es tan bello que haya ocurrido, que el bolero y los cantantes, los artistas destacados de ese tiempo del bolero surgen y se destacan a partir de que se interpretaban canciones en vivo en la radio. Entonces se lanza nuestro disco así, acá en la Sala Master, en vivo, con transmisión, y además nosotros hicimos un concierto también allá en la radio Horizonte Jazz del IMER, allá de México, que también se transmitió en vivo, y es súper emocionante y bonito ver cómo transversalmente la gente se emocionaba, escuchaba, como... Bueno, en México en particular la gente es súper expresiva. Nos tocó como ese concierto en el IMER, fue como, había gente como diciéndonos encima como que estaba súper bueno y que siguiéramos cantando, que otra canción, que sea otra rola, güey. Era así como, claro, échale maestro, me decía. Oye, que son efusivos, me encanta, me encanta esa cosa como tan de musical que tienen, que es como, vamos a todas. Sí, y además que nosotros con un proyecto extranjero, ¿sí? Entonces fue súper lindo, súper lindo. Había un señor que estaba con su esposa ahí al lado, y cuando cantamos Piel Canela, el caballero le decía a ella, me importas tú. No, era súper como romántico, eran dos tatitas. Qué buen ambiente. Súper bonito. Qué lindo. Y ahí, ¿cachai? Cómo está conectado todo generacionalmente, ¿no? Bueno, y ya la Martina lo decía, tú venís como también, un mundo súper amplio también de la música, los dos. Pero es como, ¿qué es lo que nos sigue encantando de esta música, chiquillos? Bueno, personalmente uno tiene la mirada, está bien de músico, que igual me gusta nombrarla, que el bolero siempre yo creo que ha sido tomado, es una lírica como tan bella, que ha sido tomado por excelentes músicos, y ellos han logrado tener una base musical muy rica, muy también jazzera en general, y que siento que especialmente realza lo más importante del bolero, pero igual quiero mencionar que es muy importante la música, la base instrumental, las melodías, pero lo más importante y lo que lo hace inmortal, yo creo que son las líricas que no hacen sentido hasta el día de hoy. Yo creo que una persona que quizás, muy raro sería encontrar a alguien que no conozca los boleros, pero escucha un bolero cantado por un cantante actual y creería perfectamente que es una canción nueva, porque además es un bolero que se encarga él solo de renovarse. El bolero, como que incluso cantándolo al estilo más antiguo que tú puedas cantarlo, lo vas a sentir, como tú me mencionaste, como algo más contemporáneo, porque cada persona tiene una autenticidad la cual va reflejando en las diversas letras del bolero. Y además es increíble cómo ha sobrevivido ese género más de 140 años. Es muy heavy. Sí. Hoy día, como todas las generaciones conectan, ¿cachai? Sí. Y es lindo también, muy lindo ver cómo las personas de, no sé, de más de 70 años, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tocamos en Panguipulli, estaba cantando y había un caballero ahí llorando. Y yo, no, ¿qué estará pensando, cachai? Como, ¿de qué se estará acordando? Qué lindo. Sí, muy bonito. Conexiones es lo que nos deja, y compartir parte de la historia de ustedes a través de estas canciones. Yo lo encuentro hermoso que eso suceda. La siguiente canción es Desde Buenos Aires. Justamente. ¿Cómo podríamos presentar esta canción?
Bueno, vamos con el relato de esta historia de un amor como no hay otra igual. Vamos con Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, y aquí nos pillan conversando, escuchando música y hablando sobre eso, sobre escuchar música y vivir de la música también, con la Martina Lecarios y Hugo Naranjo del dúo Miel Canela, este lindo trabajo musical, proyecto musical que nos está entregando sus canciones en este espacio para eso, para hacer y construir nuestra propia nación musical que tanto nos hace falta. Y es que escuchar y hacerse el hábito y el pagar por escuchar cosas nuevas es algo que ustedes vivieron también allá en México, ahora que pasaron Fugaces, pero con 6 fechas, nada menor, por algunos lugares de ahí, pero que claro, a veces cuesta más. Lo dejábamos ahí como esa conversación en off, pero la traigo también acá, Martina, Hugo, porque qué bonito, y me encantaría poder invitarles también a ustedes a incitar a la gente a ir a escuchar música. Ustedes hicieron una gira nacional antes de irse a México. Cuéntanos un poquito de eso, de cómo fue, y a ver si nos animamos a empezar a reactivar un en vivo que sea también para descubrir cosas nuevas, que no es tan usual también acá, ¿no? Tal cual. Hoy día, bueno, la música chilena y los artistas chilenos son súper buenos. Y es súper fuerte ver que la gente está dispuesta, esto es un clásico que todo el mundo comenta, pagáis 100 lucas para Lollapalooza, pero no pagáis 5 lucas por tu entrada a ver un artista emergente, solo porque es emergente. No sé, es súper fuerte. Como hay que aprender también a darle valor a lo que significa la música, a cuánto nos acompaña. Es como, yo creo que uno ir y escuchar y emocionarse, eso es lo que... ¿Cómo no va a valer por lo menos 5 lucas? ¿Cachai? Escuchar la obra de alguien que es bueno, más allá de si es conocido o no. No sé, es muy terapéutica la música, nos acompaña. Está en todas partes, como hablábamos recién. Uno va a una cafetería y le da como la onda a la cafetería. Uno va a una que está en soul, y hay otra que hay jazz, y hay otra que hay como música alternativa, y eso le da como una vestimenta al lugar. O estáis estudiando y te acompaña, o terminaste con alguien y está ahí la música, es como una compañera. Y es que uno sí lo tiene como compañera. El tema es cómo la vemos o la visitamos en el en vivo, y eso, claro, teniendo las dos experiencias que les acaban de pasar, es como, claro. Qué loco, ¿no? Qué lata que nos falte tanto para llegar a eso, o cuando se llega a eso también, ¿no? Hacerlo en lo habitual. Pero bueno, no quiero que suene esto una queja, sino que una comparación, una comparación, claro, positiva, que lleve a lo otro, pero me quedo en la lata también a veces, así que bueno, me rectifico. No, pero aquí este mismo espacio es parte de invitar a la gente. Y sí, tratamos, sí, o sea, por esto lleva mucho tiempo apoyando la música chilena, y eso es lo que ojalá las personas que nos están escuchando vayan a escuchar conciertos, salgan de la casa, salgan del teléfono, hay más vida afuera del teléfono inteligente, vayan a escuchar música en vivo, les va a hacer bien al corazón, ¿cachai? Sí, y a ver si, porque yo creo que las canciones de ustedes además nos muestran toda esa vida que hay fuera, claro, de las pantallas, sí, y de quedarse encerrados. O sea, qué cosa de salir a la calle y enamorarse un poco, ¿no? Claro, un poco, claro, la invitación de aquí. Miel Canela, y bueno, ustedes lo decían, Miel Canela es como la gran inspiración, que viene como casi como una cosa de ADN o de presentación de principios, y se las piden en los conciertos. ¿Qué pasa ahí, claro, también con ese vínculo, Hugo? Bueno, el tema del nombre fue, como siempre, yo creo que es un temazo, o por lo menos a nosotros nos pasó que nos demoramos un poquito, no nos poníamos de acuerdo, y lo que sí nos pusimos de acuerdo en primera instancia fue como que algo transversal a nuestras canciones era este sentimiento latino, era esta sensación de unidad en cuanto a estos dolores y a estos amores también, que tenían un gustito
muy latinoamericano. Si bien nosotros somos chilenos, nosotros aquí mismo compartimos también con gente de muchas otras nacionalidades de acá de Latinoamérica e incluso nos dimos cuenta en México que también se compartían estos sentimientos allá. O sea, llegamos de punta a punta con el habla hispana. Nos falta llegar a España quizás, pero este sentimiento latino fue transversal. Y en cuanto a esta transversalidad, hablamos también de los boleros que eran más transversales. La primera ocurrencia fue Sabor a Miel, y la segunda ocurrencia fue Miel Canela. Fue una comparación. Y claro, es algo icónico que nosotros, pidan o no, lo tocamos. Les rendimos homenaje a este bolero que también, junto con Sabor a Mí, fueron boleros importantes. Y son y serán boleros importantísimos en la historia de la música latinoamericana en cuanto impulsaron a la propagación del bolero. Y nada, yo creo que eso es parte de nuestro show ya, tocar Piel Canela. Es un bolero que a la larga es una forma de rendir homenaje también a toda esta historia que también nos hemos dado el trabajo últimamente de ir reconociéndola, porque nosotros hicimos boleros de una manera muy natural. Fue como, sí, pongamos bolero, y nos salieron los boleros. Nos dijimos, vamos a hacer un bolero chacha, vamos a hacer un bolero así, así. Salieron los boleros como salieron. Musicalmente cada uno tenía su bagaje y nos empezamos a dar cuenta, claro, que esto no es por cualquier cosa, es porque siempre se dice, nuestros abuelos escuchaban boleros, pero no solo nuestros abuelos, sino también incluso hoy día nuestros pares, nuestros colegas músicos. Sí. Entonces estamos impregnados de bolero. O sea, no es casual, sí. No puede ser casual que tengamos tantos buenos nombres en la música con tanta calidad, entregándonos esta música, ¿no? Hoy día revitalizada, que estemos hablando de conciertos como los de Miel Canela, como de Catalina y las Bordonas de Oro, como que estemos hablando de los Gamuza, no sé, que haya como esta variedad y que sea tan actual. No puede ser solo genético, claro. O ascendente, no sé. Bueno, igual la música está viva, sí. Y es súper loco, como más que hablar, no sé si tal como tú dices, no es coincidencia, pero sí yo creo que de alguna manera todos los que lo estamos haciendo lo intuimos de cierta forma. Y yo creo que eso tiene que ver con que la música está viva y dijo, ¿saben qué? Hola, vamos a, claro, ¿se acuerdan de los boleros? Claro, algo así, como todos al mismo tiempo. Claro. Entonces, no sé, tiene que haber pasado algo como que la música, suena súper loco, pero como que la música lo quiso así. Los llama. Ajá. Frente a todo pronóstico, porque no iba para allá la industria y te llevó para otro lado la música. Bueno, eso es parte de lo que nos encanta de lo que sucede acá, cómo lo comparten, cómo las experiencias son así para las distintas historias musicales, y es que acá van a encontrarse con eso también. Estaciones del Amor. Me encanta el nombre también, porque siento que habla mucho de esta cosa como de ustedes, que es también agarrar las maletas y ir a presentarse a otros lados, porque el nombre fue grabado en otro lado, también fue grabado fuera de Chile, en Nueva York. Tú estuviste ahí un tiempo también. Entonces, claro, ¿qué deja el tránsito para un disco como este? Bueno, de hecho ese tema lo creamos allá. Ajá. Estaciones del Amor, sí, que es el tema que le da el nombre al disco. Sí. ¿Qué es lo que da bueno, hacia dónde apunta también el disco, como en ese concepto general que lo engloba, y que deja también esa idea del tránsito constante en ustedes y en lo que presentan como propuesta musical? Bueno, hay dos miradas, como que por un lado yo pienso que, no sé, Chile, tenemos al mismo tiempo un montón de climas, ¿cierto? Si nos vamos al norte o estamos acá en el centro o nos vamos al sur, están como todas las estaciones al mismo tiempo, ¿no? Como hay calorcito, pero nos vamos más para el sur y hay nieve, y así, o sea, y hay lluvia y la eterna primavera de otras ciudades. Ajá. Entonces, en ese sentido, está esa visión.
Claro, esa es como la visión más, como con la primera que nosotros nos casamos para empezar a hacer el disco, pero incluso en México también nos preguntaron si esto tenía que ver con las estaciones, por ejemplo, del metro. Y claro, eso se asemeja a esta sensación de viaje que tiene que ver con Del las paradas, tiempo, ¿no es cierto? sí. Sí, de cómo uno empieza a conocer, por ejemplo, porque tiene que ver con el amor, ¿cierto? Empieza a conocer a una persona, se enamora de esta persona y bueno, no digamos que siempre pasa, pero cuando pasa, cuando se separa uno de la persona, ¿no es cierto? Esta tristeza, esta melancolía. Entonces, cada canción como un viaje es también una concepción bien interesante que llegó después, que no es algo que nosotros pensamos tan fuertemente en un principio, y también es muy bonito ver cómo las interpretaciones tanto de las canciones como del disco entero con su nombre Estaciones del Amor son variadas y son bonitas también. Todas tienen algo muy, muy poético. Sí, me encanta porque todo es también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Como el cambio estacional, o el cambio de las parejas o de las relaciones, o el viaje, como el crecimiento, o lo que sea, ¿no? O claro, el tiempo para sanar, el tiempo para volver a enamorarse, para viajar también, ¿por qué no? Las estaciones del metro me encantó, Claro, como la claro. estación de moverse. ¿Por qué no? Oye, chiquillos, ha sido un gusto tenerles acá y poder revisar de sus canciones, que de manera completa les invito a revisar sus plataformas digitales y a través de sus redes sociales también. Dúo Miel Canela. Martina, Hugo, muchas gracias por la conversa, por dejarnos entrar en sus composiciones y en sus historias. Y vamos a cerrar con una que nos gustó también mucho, que se llama Novela, y que yo creo que nos invita a entrar en la ficción y en la no ficción al mismo tiempo. Nuevamente, muchas gracias. Y, por favor, si tienen algún... no sé, encuentro, concierto, lo que quieran ahí compartirnos, bienvenidas. Bueno, este miércoles justamente vamos a estar tocando todas estas canciones de las que estamos hablando de nuestro disco Estaciones del Amor en el bar 511 de Hemingway Room. Esto está en Francisco Bilbao 1947. No se paga entrada, la entrada es liberada. Vamos a estar desde las 8 hasta las 10 tocando nuestras canciones de nuestro disco y además algunos boleritos del recuerdo. Así que nos vemos allá. Eso, y toda la info está en nuestro Instagram, que es @duomielcanela, y pueden encontrar también nuestros videos en YouTube, como Novela desde Buenos Aires, entre otros más. Maravilloso. Ya que yo me estaba quejando, pero ¿cómo no van a ver música? ¿Cómo no van a pagar una entradita? Esto es gratis. Claro, Este o sea, por miércoles. favor, no hay anímense. excusa, no hay Claro. excusa. Y aquí en Providencia, nada. Fácil de Por llegar, favor, cerca lleguen. del metro. Me ¿Qué más? encantó. Toda la información en las redes del dúo Miel Canela, que nos musicalizó esta tarde. Muchas gracias, Martina, muchas gracias, Hugo. Gracias. Y seguimos con ellos, porque nos quedamos con Novela. Miel Canela en tantas canciones buenas.